Bueno, Gropa es el poeta de la ciudad, de esta ciudad, de nuestra ciudad de San Salvador de Jujuy. Creo que esa es la herencia que tenemos nosotros como generación, tal vez de una manera no consciente. No es que cuando, en mi caso, empecé a escribir y mis primeros poemas y que siguen quizá en esa línea, en esa misma línea, yo pensaba en cómo había escrito Gropa. No, era como, es como una herencia que se dio de esa manera, no solo con respecto a mí, sino también con los otros compañeros, con muchos de los otros compañeros de nuestra generación, de donde aparece la ciudad, lo urbano, los detalles que uno encuentra por la calle cuando va caminando, las esquinas, los nombres de calle, los colectivos. Eso es algo que lo fundó Gropa como tema en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Entonces, si estamos inscritos en algún tipo de genealogía, sería en esta, que la inicia Gropa. Yo no lo conocía a Gropa, lo conocí y no lo conocí. Es decir, no tuve la oportunidad nunca de charlar con él personalmente. Yo creo que ganas no me faltaban, pero fue más quizá una timidez por parte mía de darme cosas, acercarme y decirle: hola Néstor, yo lo conozco a usted y yo también escribo, y me hubiera gustado muchísimo contarle y bueno, tener algunas conversaciones con él, preguntarle cosas, conocernos. Pero bueno, a veces yo me lo cruzaba por la calle y lo veía y decía: es Gropa, es Néstor Gropa, y pasaba por el lado y yo lo miraba así como de reojo, y nunca me animé a pararlo en la calle y a decirle, a interpelarlo, a decirle algo. Un día él dejaba por la noche toda la página lista, y en esa época se ve que trabajaban con moldes, no sé las palabras técnicas de la imprenta de esa época, pero bueno, hubo como un suceso de último momento muy importante en Jujuy a nivel deportivo, que fue que las chicas de básquet, el seleccionado de básquet, habían ganado algo como re importante. Entonces los de la sección de deportes le habían puesto arriba, digamos, de su página toda la noticia esa, y como que le subieron los versos de los poemas que él ya había dejado acomodados y se los pusieron todos los versos uno al lado del otro, y cuando él vio al día siguiente cómo salió eso, se quería morir. Y resulta que, bueno, la estrella de ese equipo de básquet en ese momento era Sara Bato. Cuando él la nombró, yo dije: es la suegra de mi hermana. Y no le pude decir, o sea, tenía tanta timidez, me hizo tanta gracia, y era como muy cerca todo, porque era en una mesa así pequeña. Y bueno, qué sé yo, me quedé ahí riéndome de qué gracioso fue por culpa de la suegra de mi hermana le desacomodaron a Gropa los poemas en el diario. Digamos, Gropa recorre muchas generaciones, y el primer Gropa es diferente del último Gropa, digamos. Nosotros, yo creo que nos estaríamos inscribiendo en ese último Gropa que descubre la ciudad como tema para cronicarla, para contar las historias de su barrio, sobre todo. No tanto, digamos, hacer como una cosa grandilocuente de contar por ahí no sé, los grandes monumentos o las cosas súper más sobresalientes de las que cualquier persona podría darse cuenta. No es una mirada de turista, quiero decir, es una mirada bien del detalle. Y algo que a mí me encanta de Gropa, y en lo que a mí me gustaría poder estar inscrita también en una supuesta genealogía que podríamos hacer, es el humor que pone él. Y en eso sí yo ahí me pongo en primera persona, porque yo me reconozco en eso. Y es algo también que no es de manera consciente, pero cuando yo leo poemas de Gropa, me sacan una sonrisa. Me doy cuenta cómo está jugando ahí con el humor,
y que al mismo tiempo lo hace como con un cariño hacia las cosas que cuenta, los detalles de las cosas que pasan en su barrio, los personajes que él ve, los negocios, los nombres de negocios, los vendedores ambulantes. Lo hace con mucho cariño y al mismo tiempo hay humor. Y a mí me gusta mucho eso porque en la poesía por lo general no es fácil encontrar esa beta más risueña, humorística. Por ahí se tiende a pensar que la poesía es algo solemne y que tiene que ser como serio y con un tono grave, y que quizás si uno va para el lado del humor pierde como peso lo que uno está diciendo, pero no es así. Es un gran poeta Gropa, yo creo que sí está al nivel de los grandes. Entonces, no solo por cuando uno lee los poemas que uno se da cuenta del poder de observación que tiene, que no es que uno sale por la calle y todo el tiempo está mirando, realmente observando las cosas que suceden, que pasan. Entonces uno se lo imagina así, saliendo a recorrer las calles, impulsado por esa vocación o digamos, esa voluntad o esa fuerza o esas ganas simplemente de mirar qué pasa alrededor, qué está sucediendo y dejarlo registrado, de alguna manera dejar eso registrado. Entonces sí, cuando yo me lo cruzaba por la calle, inmediatamente pensaba, Gropa está en tono poético, caminando en este momento por la calle y paseando, disfrutando, y seguramente, quizá, posiblemente algo de esto se transforme en un detalle para un poema. Claro, no sabemos cómo habrá sido Gropa de joven, cuando recién vino a vivir a Jujuy, cómo habrá sido su dinámica diaria, digamos. Pero sí, que yo recuerdo, me queda esta imagen de un Gropa matutino que se levantaba muy temprano. Bueno, son las cosas que circulan. A escribir, yo me lo imagino escribiendo en una máquina de escribir, eso ya no sé si yo lo escuché o si era así, que seguía como teniendo su máquina de escribir, capaz que tenía una supercomputadora, o sea, re moderna, qué sé yo, no sé, y escribía en la compu directamente. Es difícil, digamos, despegarse del paisajismo en un lugar como Jujuy, y Gropa lo logra, y es el primero que lo hace. Después vienen otros poetas como Ernesto Aguirre, por ejemplo, que continúa por esa línea. Y las nuevas generaciones, la continuamos. Entonces es como que tomamos esa posta, quizás sin pensarlo, sin hacerlo de manera consciente, pero nos damos cuenta al releer después a Gropa, decimos, mira, también aparece esto acá, en lo que nosotros escribimos también. Si hay una línea en la que tenemos que decir que estamos inscritos, los poetas de mi generación, evidentemente lo pondríamos a Gropa como fundador de esa línea, aunque no sea de manera consciente que nosotros escribamos sobre temas que también toma Gropa. Néstor era un hombre, un gran poeta, una persona cálida, era callado, pero sabía mirar, sabía observar, sabía querer a la gente, ¿no? Él andaba por su barrio ahí de Gorriti, donde están los vigoreros, donde están los sangucheros, observaba y era amigo de todo el mundo y siempre andaba con sus libretitas de tomar nota. Así nacen todos sus libros y por algo nosotros decimos que Gropa es el cronista sensible de Jujuy, ¿no? Todo lo miraba, todo lo poetizaba y no hay nadie que haya cantado a San Salvador como él. Con él nace lo que nosotros llamamos la poesía urbana de Jujuy, de San Salvador de Jujuy, así como habla de la gente a quien quería, sabía querer, habla de los poetas a quien seguía, con quienes eran muy generosos, y todos los escritores que deseábamos
seguir en el oficio, acudíamos a él porque sabíamos que nos iba a ayudar, que nos iba a decir sí o no, esto está bien o esto está mal, como nos ha hecho a todos. Era un poco el dueño del canon del momento, ¿no? Quienes lográbamos que en su página nos publicara, era como que teníamos legitimado un lugarcito, el lugar del poeta, ¿no? Que era el único rédito que sacábamos. Si nosotros hablamos del suplemento literario de Néstor Gropa, era un poco que la memoria, él registraba la memoria cultural, social de los momentos. Entonces nos imaginamos el 60, el 70, plena dictadura, el 80, los 90, y así llegamos a los 2000, al 2000. Y él en el año 2000 deja de dirigir la página literaria. Pero durante esos años él supo crear, construir un lector que se dirigía al académico y se dirigía a la gente común, especialista y no especialista. Y supo construirlo y supo difundirlo, y con el suplemento llegó a toda la nación. Y también él en sus páginas literarias introdució una nota poética de él, que luego las fue juntando y así nacen sus 10 libros que tenemos, que los publicó después con las páginas de pregón, con sus notas, ¿no? Y cuando surge Tarja, que fue la revista del NOA tan importante, que continuó a la carpa de Tucumán, algunos decían, Gropa se quejaba porque decía, ¿por qué creen? Nos dicen que nosotros somos los continuadores de carpa, pero yo puedo decir que no conocía casi la carpa y sin embargo, más o menos la estética era similar. Siempre me obsequiaba sus libros y yo le decía, bueno, Néstor, le vamos a presentar su libro. Entonces él me decía, no, Susana, yo nunca presento mi libro, no importa, usted ya me lo regaló, el libro no es suyo, yo lo voy a presentar, si usted quiere vaya y si no, no vaya. Por supuesto que él iba, se sentaba al final y él escuchaba y sonriente, porque siempre tenía eso de no ir al primer lugar, ¿no? Lo que demostraba su espíritu también. Como la planta creció en el tiempo labrador, ella amó como la planta con su silencio de flor. Triste la luz del otoño en el tiempo labrador, doró sus hojas de vida y su silencio de flor. Guía nueva de su tallo en el tiempo labrador, el aire iba trepando a su silencio de flor. En primer lugar, me parece fundamental abordarlo a Gropa como un productor cultural, como uno de los últimos intelectuales, al igual que Fidalgo en Jujuy, en el sentido de haber sido un gestor y un promotor editorial, un movilizador en cuanto a las nuevas tendencias y ser un vanguardista, un ruptural dentro de las generaciones literarias y al mismo tiempo dar apertura a los nuevos grupos, a los nuevos poetas, abrirles la puerta de alguna manera. En segundo lugar, esta idea de haber formado parte como uno de los fundadores de Tarja y luego de haber sido uno de los directores del suplemento cultural o literario del Pregón, que eso también ha sido significativo, y además de haber fundado la editorial de la universidad, ¿no? Del Triunfo. Entonces, es la otra beta que también me parece nodal, ¿no? A la hora de posicionarlo como esta figura de maestro o como
un sujeto que ha sido sumamente significativo, sustancial dentro de la historia cultural y literaria en la provincia. En tercer lugar, me parece sumamente importante también valorar de qué manera Gropa trasciende la literatura, porque elige dentro de su poética un género que se lo ha considerado como el género paraguas, ¿no? O como el género degenerado, o quizás sobreindefinido, que es la crónica. Y de qué modo él ha podido potenciar la poesía como la crónica sensible, ¿no? Y considerarse él como el cronista, ¿no? De la ciudad. Es decir, de qué manera él elige ser el poeta, ¿no? Y este cronista sensible de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Es decir, de qué modo mapea y construye a esta ciudad como texto. Empieza desde lo más urbano, ¿no? Y desde ahí se va trasladando hacia los márgenes y haciendo como un camino más trascendental, ¿no? Entonces me parece que es interesante porque en esta elección de la crónica, que también es una especie de textura de hilachas, ¿no? Es decir, de un tejido de restos, eminentemente polifónica, y al mismo tiempo el que se constituye como un ojo, un códax, ¿no? Un voceador también, esta idea de recuperar las voces, ¿no? Populares, y de transformarse en el poeta de la claridad, ¿no? Como también él se manifestó, esta idea de transformar a la poesía como un termómetro social, pero también con esta idea de convertirla en la piel, ¿no? En esta piel sensible, en esta idea de poder rodear, ¿no? A través de la palabra, poder capturar lo que sucede en la calle, ¿no? Lo que transmiten desde los vigoreros, ¿no? Los vendedores ambulantes, como en las ferias, como en los bares, en los distintos, incluso como si sería esta idea de un recorrido, ¿no? Que hace callejero, como si fuera una retórica del paseo también, ¿no? Entonces, una poética eminentemente política, ¿no? Una poética que es, si tendríamos que abordarlo desde William, sería siempre una poeta emergente, ¿no? Una poesía emergente y no residual, siempre moderna, ¿no? Es un clásico moderno, ¿no? Al que siempre apelamos y el que siempre ganó la partida, ¿no? De alguna manera siempre iba adelantándose a su época. Y por eso es que celebro que hoy Gropa sea uno de los elegidos, de los escritores para poder demostrarle de alguna manera y contarles, testimoniarles al mundo qué grandeza tiene su poesía en lo más mínimo, ¿no? En esta poesía miniatura o de lo pequeño, ¿no? Es decir, cómo puede ser lo más insignificante, lo más grandioso, ¿no? Y lo más trascendente.
Bueno, la primera noticia que puedo dar de Gropa es que tiene un origen muy interesante porque en el año 1947 él integra una banda en la que estaba José Luis Mangieri, Domingo Onofrio, el pintor, el primero, el gran editor, Mangieri, Onofrio, pintor, y Andrés Lizarraga, que era dramaturgo. Gropa formaba parte de ese cuarteto de ávidos lectores que iban por las librerías de Buenos Aires comprando. Gropa había nacido en Córdoba, pero por razones de trabajo se habían mudado a Buenos Aires por su papá. Y él ahí se hace amigo de esta banda que en el año 51, esto debe haber sido 47, el peronismo hacía sus primeros años, eran muy antiperonistas todos, así que como Cortázar, ¿viste? Deciden que estaban hartos del bombo peronista y se van, deciden irse de Buenos Aires. En el 51, Mangieri y Lizarraga se van a Bariloche y él viene a trabajar como maestro a Tilcara, ¿no? Entonces está en la década del 50, 52, 53, trabajando ahí de maestro en Tilcara, y ya tenía un par de libros publicados y era un poeta secreto en Tilcara, ¿no? Entonces hizo en la década del 50, era totalmente llamativo, era tan llamativo que un poeta que era de Maimaray, que se iba a trabajar todos los días a caballo a Tilcara, le empezó a llamar la atención. Entonces este poeta, que se llamaba Jorge Calvetti, le dijo a su asistente José Peloc: ¿y ese fulano quién es? Y Peloc le dijo: es un maestro que escribe. Y ahí él está junto con Calvetti y le dicen: ¿qué podemos hacer? Armamos una revista, yo conozco a alguien en San Salvador de Jujuy, que es un abogado que me recomendaron, que se llama Andrés Fidalgo, y ahí le dice que conoce a Busignani, ¿no? Que también es un abogado, y Busignani, que tenía abogado, que tenía un estudio jurídico contable, le llevaba los papeles a José Francisco Ortiz. Ortiz era el dueño de la imprenta mejor equipada seguramente del NOA en ese momento, que se llamaba Gutenberg, ¿no? Yo me imagino esas planchas de plomo y los tipos armando, y armaron una revista espectacular que se llamó Tarja, ¿no? Que todavía hoy no ha sido superada, por lo menos acá en Jujuy. Y Gropa empieza a escribir sobre la ciudad, empieza a escribir sobre San Salvador de Jujuy, empieza a hacer un registro minucioso de los barrios, ¿no? A él le gustaba salir con un grabador que no era tan pequeño como ahora. Tenemos los grabadores digitales, ¿no? En ese momento, imagínate, no había ni grabadores de eso de cassette, digamos, ¿no? Sino que eran más grandes. Entonces él tenía una carterita, estaba perforada para que llegue el sonido bien hacia el micrófono incorporado del grabador, y entonces él iba a escuchar qué decían los vendedores ambulantes, por ejemplo. Era un gran caminador de las calles, un gran registrador. Cada vez que llegaba a un parque de diversiones se iba a ver cómo se armaba el parque de diversiones, ¿no? El tren fantasma, la montaña rusa, o sea, son diminutas piezas de un universo para los jóvenes y los niños, para la diversión, y él hace lo que sería una etnografía, ¿no? Lo que los antropólogos hacen, él lo hacía desde el punto de vista de la poesía. Entonces toda la poesía de él empieza a llenarse de barrios, empieza a llenarse de ciudad, de lugares que nosotros no imaginamos que podían existir y existen, ¿no? Registra una casa, por ejemplo, en el barrio Mariano Moreno, que en vez del vidrio de una ventana tiene la pantalla de un televisor en desuso como ventana, ¿no? O sea, todas esas cosas, ese ingenio popular que la gente
lo usa como un rebusque para vivir, él le encuentra no solamente un rebusque, sino una distinción de identidad de esa familia, ¿no? Soy un escritor inédito con más de 30 libros publicados, dice, ¿no? Porque no entraba en eso de ir a las fiestas, a los salones, a los certámenes, de visitar oficinas, ¿no? Él producía una obra en silencio, así, levantando piedras, encontrando carteles, buscando formas poéticas, y eso yo creo que es lo que trasciende, ¿no? Un hombre que le dedicó su vida a hacer un registro minucioso, piedra sobre piedra, texto sobre texto, de lo que pasó en Jujuy. Nuestra universidad ya contaba con una imprenta que hacía folletería, carpetines, tenía talleres propios y hacía algunos libros, ¿no? Pero no estaban todavía con un corte editorial definido. Entonces deciden convocarlo a Néstor Gropa, porque ellos sabían que era alguien que no solamente escribía libros, sino que sabía cómo se hacían. Entonces lo convocan a Gropa y crean la Secretaría de Publicaciones de la universidad. Con esa secretaría, Gropa asume y crea la editorial de la universidad. Arma un comité editorial y también, como existía una comisión de apoyo a la UNJU, él decide apoyarse ahí. Eso le da una impronta muy fuerte. Yo no sé, la Universidad Nacional de Salta no tuvo un editor como Gropa. Entonces él arma una colección importante de libros, ¿no? Moviéndose con esa autonomía. Bueno, si vos veías la biblioteca de Gropa, también significaba que era un gran editor, ¿no? ¿Cómo dice la Biblia? Por sus obras los reconoceréis. Bueno, por sus libros reconoceréis un gran editor, digamos, ¿no? Y Gropa lo era. Y el Fondo Nacional de las Artes también le hace una antología personal, ¿no? Pero él siempre trató de vivir en lo que yo llamaría una sana marginalidad, ¿no? Que poca gente lo conoce, ¿no? Él ahí en Abierto por Balance cuenta una anécdota que lo iban a buscar a Raúl Galán y dice que iban a la calle Piedras y decían, no sabían el número y decían, disculpe, no conoce la casa del poeta Raúl Galán, no sé el número. Y el vecino dice, mira, acá al lado vive un Galán, pero que sea poeta no creo, porque además es mi vecino, así que no puede ser, ¿no? Entonces Gropa también hace suyo eso, pero también era capaz de reconocer la alta poesía en alguna letra de Ulises Hermosa de los Jarga, que él le dedica poemas a Ulises Hermosa. Esta relación de Gropa siempre fue muy, muy fluida con buenos autores, fue una especie de poeta secreto, ¿no? Mi amigo Osvaldo Aguirre habla de los poetas, de los escritores de culto, ¿no? Así como hay músicos de culto que no llegan a grandes masas, pero los pocos oyentes que tienen son así bien seguidores de fierro. Bueno, Gropa también integra esos poetas casi secretos que son de culto, ¿no? Que figuran en las mejores bibliotecas. Cuando muere Néstor Gropa, deja un vacío muy grande en nuestra cultura. Bueno,
no creo que la poesía de Jujuy sea, digamos, un contexto muy diferente del resto del mundo o del resto del país. Gropa es un poeta singular en todo sentido. Creo que él unificó su profesión de periodista con el verso, un gran conocimiento del verso, porque él tiene un catálogo de métricas, pero también un catálogo de enumeraciones. Él muestra el paso del tiempo como ningún otro y muestra la necesidad de nombrar. Me parece que la poesía es otro arte, que involucra la música, que involucra muchísimas más cosas, ¿no? Incluso el diseño, de cómo él diseña los poemas cuando los escribe, algunas partes con unos versos larguísimos y otros versos muy cortos, ¿no? Y eso produce esta enumeración, estos elementos que se van sabiendo, y de pronto el tiempo que se acabó, que ya no está ahí. Me gusta esto que él hace. Es un maestro poeta, no es un advenedizo. Gropa empieza a producir, al menos en un libro como Taller de Muestras, ya se nota el verso libre, se nota un poeta ya maduro. Y me encanta que no tenga prejuicios, porque él puede pasar a un indio de carga con tercetos italianos a todo lo que hace en Obrador o en otros elementos, con un verso muy libre, ¿no? Muy libre. Y lo hace con maestría, lo hace con conocimiento de causa, con una precisión maravillosa. Y bueno, esto es de poeta grande en cualquier parte del mundo, ¿no? En Jujuy, en la Argentina y en todas partes. Tiene que ver con esto que decía Borges, ¿no? Que en algún momento él dice que él está orgulloso de lo que leyó, no de lo que escribió. Me parece que la lectura en Gropa era esto, era una lectura que se incorporaba en lo que quiere decir la palabra incorporar, que se metía en el cuerpo. Entonces, no es una erudición enciclopedista, sino que es algo que forma parte de su vida. Y entonces la poesía es cuerpo en él, y la lectura, todas las lecturas que él hacía tenían que ver, y cuando vos hablabas con él de sus lecturas poéticas, o cuando hablaba de la poesía o de cualquier otra lectura, era parte de la vida, era parte de estas cosas que no se podían perder con el tiempo, ¿no? Y formaba parte de algo estructurado, ¿no? De algo que tenía una relación siempre con la vida. Yo creo que lo de Gropa tenía que ver con, digamos, esta erudición que lleva a pensar y a disfrutar de la soledad, pero en una actitud generosa, porque él podía escuchar esa ciudad y podía mirarla, y podía caminar a través de esa ciudad viendo lo que pasaba allí. Y Néstor Gropa era un poeta, es un poeta que se ha esforzado en enumerar toda la ciudad, que no quiere que se escape, que ve que el tiempo pasa rápido y ve que la vida se pasa y que quedan un montón de cosas sin nombrar, que la ciudad crece, como se muestra aquí, ¿no? Con su abundo de negocios y lamparerías de color, y se va perdiendo el azul memoria, se va perdiendo el torrontés y se va perdiendo el kiosco. Entonces él necesita enumerar todo eso. Y la poesía de Gropa para mí es una larga enumeración de su visión de mundo y de toda esta ciudad, y eso es ese es el gesto generoso. La poesía de Leandro preserva, es un deseo de preservar todo esto que se enumera, particularmente la ciudad de San Salvador de Jujuy, de la muerte. Es una defensa contra la muerte. Y creo que tiene que ver con eso también la ingente producción de Néstor Gropa, la cantidad de libros, la cantidad de cosas, y además él tenía su página literaria, y en su página literaria hacía sus notas de prensa en forma de poema, y eso es un deseo de tomar la cotidianeidad para que no se escape. Gropa era un poeta de oficio, era una persona que se arremangaba con la poesía. No tiene la distancia de un poeta de Torre de Marfil, ni con la vida ni con el lenguaje, sino la proximidad de un mecánico, ¿no? de un artesano, de alguien que
conoce perfectamente las herramientas y las utiliza para conseguir eso que quiere, sabe lo que está haciendo totalmente, todo el tiempo. Hay un control, es decir, eso es lo que impresiona, porque es tan vasta la obra. ¿Cómo hizo para hacer una obra tan vasta y no perder nunca el pie, ¿no? Saber perfectamente dónde se corta algo. Eso ya es un conocimiento de años, ¿no? Que te permite esa soltura. Otro recuerdo que me queda dando vueltas sobre Gropa fue el día que murió. Algunos colegas, digamos, compañeros, escritores, poetas de mi edad, de mi generación, fueron, digamos, a la reunión, al velatorio. Nuevamente yo no me animé a ir. Pero ¿qué pasó esta noche? Hubo lluvia de estrellas fugaces en Jujuy y fue como muy loco eso, fue extraño y poético y una manera de despedirse de alguien que uno sentía que era muy cercano pero que al mismo tiempo no había tenido contacto personal. Y bueno, fuimos esa noche a un lugar acá cerca de Jujuy que se llama Juan Galán, que es yendo a la Almona, donde se ve todo el cielo y está como apartado de la ciudad, y bueno, eran millones de estrellas fugaces que pasaban por el cielo, o sea, fue o sea, mirábamos las estrellas, pero además nunca habíamos visto lluvia de estrellas fugaces justo esa noche, o sea, no es algo que se da siempre.